Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Bueno, Fabián, era hora. Era hora. Era hora, aquí lo tenemos con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro querido especialista, además amigo, pero especialista en economía internacional, en mercados financieros, Darío Epstein. ¿Cómo Bienvenido. estás, Darío? Estimados, ¿cómo andan? Muy bien. Yo estoy un poco enojado con vos, Darío. A ver, ¿por qué? Bueno, Porque salió el CPI de los Estados Unidos. sí. Bueno, por supuesto que a nivel general uno lo mira y dice, bueno, muy bien, continúa la tendencia decreciente, pero cuando uno se pone a mirar nada más un poquito más, lo más básico, sacar la energía, los alimentos, uno ve que la inflación core sigue prácticamente, digamos, en una visión anualizada. Fíjate que el propio informe, el propio release oficial del US Bureau of Statistics, te lo presenta de entrada nomás en una anualización de 12 meses y te lo está llevando al core a 5.5, que como digo es casi el triple del objetivo de meta. Estoy enojado con vos porque finalmente no baja lo suficientemente rápido, Darío. Pero Darío Bueno, está en la no te Reserva enojes Federal. conmigo que no soy el responsable de la política Está en la monetaria. Reserva Y Federal. bueno, no, pero con alguien me tengo que enojar porque... Perfecto. No, está bien. Bueno. Bueno, escuchá, mirá, vos tocaste un punto muy importante, que es la core. Si vos le sacás alimentos y energía al índice, no baja, sube. Claro. Ahora, no le saquemos mérito tampoco al hecho que el índice general ha bajado fuerte, ¿sí? Pero bueno, encuentra una resistencia importante porque no es fácil. Nosotros lo hablamos acá y la gente que no está acostumbrada a lidiar con la inflación, como los argentinos que somos líderes mundiales en el tema, es muy difícil bajar la inflación sin un esquema de shock en menos de 18 meses. Esto les va a llevar un tiempo. Y el Pero hay un problema esquema de shock vigente, Darío, porque hemos estado mirando con un especialista en economía, un importante economista que trabaja desde su búnker en Florida, Black Toro Investment, que es Fernando Marengo, y los números son de 8.5, entre 8 y 8.5 de déficit fiscal para 2023, según los datos de los últimos 6 meses y la tendencia. Así que la política de shock la tienen, lo que pasa es que es un shock para aumentar la inflación y no para bajarla. Bueno, por eso, ahí entonces tenés un problema. Por un lado, alimentás la inflación a través de la emisión monetaria, o mejor dicho, a través de la emisión que necesitas para cubrir el déficit. Y por otro lado, emisión vía endeudamiento. Y por otro lado, Claro, la combatís con política monetaria restrictiva. claro. Pero en definitiva son dos políticas monetarias que se Pero contradicen. una pregunta, que la política monetaria tiene el objetivo de enfriar, ¿no es cierto? De enfriar algunos sectores de la economía. Sabemos y venimos mirando con atención los impactos sobre el mercado laboral, por ejemplo, que siempre hablamos, ¿no? Y que además todo el mundo está a la expectativa de ver cuándo el mercado laboral se enfría lo suficiente para diluir presiones inflacionarias. Ahora, yo por un lado, a través de la quimioterapia de las tasas, trato de enfriar el mercado laboral. Recordemos que enfriar el mercado laboral es menos empleos más atractivos con menos salarios para menos personas. O sea, esto no es buena noticia, pero bueno, es lo que hay que hacer para controlar la inflación. Eso por un lado. Pero cuando yo recaliento el déficit fiscal, lo que estoy haciendo es recalentando otros mercados que también, digamos, por supuesto que en definitiva terminan formando parte del índice. ¿No lo ves Sí, así? déjame construir sobre lo que vos dijiste. El objetivo, cuando vos subís la tasa y restás liquidez en la plaza, no es afectar el mercado laboral, sino afectar la actividad económica. O sea, vos lo que querés, tu deseo como regulador o como hacedor de políticas, es que se enfríe la economía sin afectar el mercado laboral. Ese sería el ideal. Entonces, lo que están tratando es eso. Cuando vos subís la tasa de interés, cualquier proyecto de inversión tiene lo que se llama un cut-off rate más alto y muchos de esos proyectos no se llevan adelante. Otras empresas cambian capital trabajo por deuda, hay menos endeudamiento, entonces la velocidad de crecimiento es más baja. Los consumidores les cuesta mucho más endeudarse para consumir, ya sea con tarjeta o para comprar un auto con un lease o una casa con una hipoteca. Entonces vos lo que estás enfriando es la economía tratando
tratando de que afecte al mercado laboral lo menos posible. O sea que el mercado laboral es una consecuencia indirecta. La fortuna que está teniendo la Reserva Federal es que con la suba de tasas, el mercado laboral sigue bastante sólido dentro de todo. Por supuesto, menor calidad, los aumentos horarios de los ingresos no acompañan a la inflación. Hay muchas variables que no son positivas, pero está teniendo la suerte de que estamos con un nivel de empleo en niveles máximos históricos. Y Sí, pero eso permite continuar con esta política de contracción monetaria. Ahora, yo no puedo... ¿cómo les gusta a ustedes los financistas la contracción monetaria? Pero yo te quiero hacer este planteo. Los últimos datos, por ejemplo, de aumento del salario nominal, que fueron liberados, nos están mostrando un 0.0% de aumento de los salarios nominales. Sin embargo, la inflación no es cero. La inflación es más alta que cero y por lo tanto quiere decir que el poder de compra de los salarios, que ya cayó alrededor de un 3% desde que comenzó la administración Biden, no se está recuperando y de hecho sigue cayendo. 100%, Pero por otro lado, 100%. vi que el sistema bancario tiene, digamos, una cantidad de fondos. Digamos, por ejemplo, hemos visto una crisis recién en 3 bancos, en Silicon Valley, el Sovereign y el First Republic. Y una de las cosas que vemos es, bueno, la dificultad para enfrentar con, digamos, obviamente, ¿qué pasa? El banco recibe los depósitos y los pone en loans, en leases y en algunas inversiones que a veces son los HTMs, que tienen plazos de maduración que son más largos que un eventual retiro de depósito. Ahora, cuando hablamos de loans y leases, que son 2 de los usos de los depósitos, y estamos juntando con este dato que vos estás señalando, el tema de los salarios nominales que no mejoran, sino que se resienten, yo te pregunto en qué medida esa política de mantener las tasas altas y enfriar el mercado laboral, que se traduce en menores ingresos para los asalariados, puede terminar comprometiendo las carteras de crédito, los repagos de los loans y los leases, sobre los cuales están calzados a su vez los bancos. Sí, bueno, vuelvo sobre lo mismo. Vos enfriás la economía para combatir la inflación, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo. Olvídate por un minuto de los salarios, que si bien están perdiendo contra la inflación, es marginal respecto al hecho de que hay muy bajo desempleo, que es muy bueno eso. Porque lo primero que hace una empresa cuando le pasan estas cosas, es decir, bajar ventas, es reestructurar empleo. Dicho eso, tocaste un punto clave recién, que es qué está pasando con la banca regional y los bancos chicos. Se está produciendo un efecto. Vos venís de una burbuja, de una de las burbujas históricamente más altas de la historia. Todos los activos aumentaron violentamente de precio, en especial los bonos, lo que se llama renta fija. Muchos de estos bancos chicos tomaron depósitos y con una velocidad tan grande tomaron depósitos porque la economía se estaba monetizando, porque estaba emitiendo a lo pavote el Banco Central, no tenían que hacer con los fondos y compraron activos de mayor largo plazo que el fondeo que estaban obteniendo para buscarle algo de rendimiento. Los bancos lo primero que miran es la liquidez, lo segundo es la solvencia y lo tercero es la rentabilidad. ¿Qué pasó? Había liquidez, porque si vos compras con el tesoro estás líquido, pero cuando la tasa sube en un año de 0 a 5,25% la tasa de referencia, quedaron totalmente desarbitrados porque el plazo largo, cuando vos subís la tasa, los bonos caen fuerte de precio. Entonces, esa búsqueda por un mayor retorno de los bancos, descalzando los plazos de las operaciones, es decir, me financio en plazos fijos de corto plazo e invierto en títulos de largo plazo del tesoro, aun cuando líquidos, tiene un impacto fuerte en la solvencia de los balances. En ese marco, los depositantes empiezan a asustar y empiezan a hacer un flight to quality dentro del sistema financiero. Van de los bancos chicos y regionales que están menos, con mayores dudas, están volando hacia los bancos más grandes. Y muchas veces estos bancos más grandes todavía no ayornaron sus tasas de interés y compiten contra un bono del tesoro que a
3 meses está pagando un 5,5%. Entonces, está saliendo plata del sistema bancario y esa es una de las principales situaciones de corto plazo que hay que atender. La crisis bancaria en principio no terminó. Si vos mirás, ayer hubo un banco que venía recuperándose, volvió a caer un 25% porque anunció que sus depósitos el primer trimestre cayeron 9, algo por ciento, una barbaridad. Entonces el sistema todavía no se acomodó a esta nueva norma. Eso por un lado. El segundo paso dentro Para de... ponerle número a te cuento que los depósitos totales en el sistema norteamericano en los últimos 8 meses cayeron en $1 trillón. Adelante, Darío. Sí, bueno, gracias. El banco que estoy hablando, para ser claro, es el PacWest, ¿no? Sí, señor. Pero es uno más de los tantos cientos de bancos chicos y regionales que hay que pueden estar experimentando lo mismo. Ahora, esto es fundamental, tiene que ser atacado tempranamente, aunque ya es tarde para ser temprano, por la Reserva Federal, el FDIC, que es el Fondo de Garantía de Seguros, y el Tesoro. Darío, ¿sabés para qué es tarde? Es tarde para este bloque, vamos a tener que ir a un corte, pero te anticipo que te voy a entregar a las garras de Fabián en el próximo bloque. No estoy preparado. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.